Bien, amigos, retornamos con la hora de la integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad. Esta noche con la visita del congresista Humberto Ley, con quienes estamos tratando los temas justamente de la comisión que tiene. Congresista, su comisión es por 2 años, ¿cierto? Así es, por 2 años. O sea, tenemos asegurado que en los próximos 2 años muchos de los actuales congresistas tengan que pasar por su comisión. O sea, deben tratarlo con mucho respeto, ¿no? Y con mucho cariño, porque todos pueden caer por ahí. Es decir, todos los que tienen una conciencia sucia, me imagino que se le acercan para hacerle rendirle. Ahora, debo decir esto, si me permiten, ¿no? Aunque hay 90 denuncias, hemos visto hasta el momento 42 ya, ¿no? Ya han sido resueltos 42 denuncias, de las cuales solamente en 10 se ha encontrado realmente mérito para una sanción. En 31 casos han sido improcedentes, infundados, lo cual nos habla de que hay un 75% en promedio de las denuncias que no tienen fundamento, ¿no? Mucha gente parece que ha visto que la Comisión de Ética sancionó los primeros rápidamente, entonces tiene algo contra un congresista, inmediatamente va a la Comisión de Ética con la esperanza de que lo van a sancionar, ¿no? Claro, pero ¿existe realmente algún sistema de filtro en este momento entre los congresistas para que puedan ir a la comisión? ¿O tienen que ser recibidas sí o sí las denuncias? Bueno, toda denuncia, hay ciertas condiciones que debe tener por lo menos pruebas suficientes para iniciar una investigación, ¿no? ¿Un reglamento? Hay un reglamento que se requiere, no simplemente una denuncia acusa a fulano, pero ¿qué pruebas hay, no? Pero de todas maneras tenemos nosotros que recibir la denuncia, analizarla y ver si procede o no procede, ¿no? Y todo eso toma tiempo, porque tampoco queremos exponernos a muy rápida y fácilmente declarar improcedente a una denuncia cuando en base a un estudio un poquito más profundo sí podría encontrarse esos indicios. Queremos ser absolutamente objetivos y en ese sentido estamos trabajando con mucha responsabilidad. A veces no ameritan, como usted dijo, el 75% no ameritaba, entonces eso significa de que efectivamente deben haber denuncias también que no ameritan, ¿no? Así es. Hablando de las penas, realmente, efectivamente lo que decían antes es cierto, pero tenemos conocimiento de que hay detenciones, pero con flagrancia y seguidas de muerte. Cuando hay violaciones, sí hay detenciones, hay individuos que están privados de su libertad, aquellos que han violado y seguido de muerte, ¿no? Creo que eso sí debemos separar, ¿no? Sí, bueno, esa es violación con violencia, ¿no? Uh-huh. Cuando ha habido violación con violencia, entonces sí, la ley establece penas muy, muy fuertes. Sin embargo, este proyecto de ley más bien rebaja las penas. Una violación de una menor de edad, por ejemplo, o un menor de edad, menor de 18, una violación con violencia, la pena es de 12 a 18 años. Debería ser perpetua, congresista. Bueno, entonces, de 12 a 18 años, y sabemos que con el beneficio penitenciario y todo esto, a los 2-3 años va a salir libre, ¿no? ¿Y cómo queda la persona violada? ¿Cómo queda la familia de la persona violada? ¿No es cierto? Ver que el violador que la violentó a una niña está libre a los 3 años, ¿no? Claro, porque acá deben salir los derechos humanos y todas esas ONGs que hablan de derechos humanos del que ha transgredido la norma, uh-huh, del que ha hecho un perjuicio y no de la persona que es afectada. Porque se habla de penas de 4, 10, 12 años y a los 12 años o los 15 años ese individuo sigue saliendo y va a seguir haciendo exactamente lo mismo, sí. Y de repente ya con mejores técnicas porque ha estado en una escuela del crimen. Y sin embargo esa persona que fue violada, esa niña o mujer que fue violada, ¿cómo queda el resto de su vida? Queda marcada para toda su vida. Y el otro sigue bien. Y nosotros, bueno, me refiero a ustedes, los congresistas, los que aprueban las leyes, ¿qué hacen? Dar esas facultades para que puedan salir eso. O sea, al contrario, lo que se debería hacer es, oye, quédate adentro, tú no tienes por qué salir, vámonos a Mazamari, abran Mazamari y vuelvan a trabajar. Esa gente que tiene cadena perpetua, 20, 25 años, ya no debe estar acá. Ahora en el Brain, ¿no? Que vayan al Brain a trabajar, ¿eh? ¿Por qué tenemos que esperar, congresista, que en el Parlamento justamente se propongan leyes antivalores? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los congresistas que se dejan llevar
por este tipo de propuestas y plantean y hacen suya este tipo de planteamientos que no tienen nada que ver con sembrar o reforzar los valores en la sociedad. ¿Qué estamos perdiendo? Yo creo que lo que se ha mirado es un aspecto del problema, el problema de las niñas embarazadas, ¿no? Y entonces, en base a eso, ¿cómo evitamos que esta niña embarazada acuda se deje practicar un aborto clandestino, que pueda ir a un centro de salud? En fin, se ha visto un aspecto nada más, una arista del problema. Pero por solucionar ese aspecto, se ha abierto más bien el camino, el campo, la cancha, se le ha abierto la cancha para otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, no ha habido una visión integral de toda la problemática. Entonces, yo creo que no es porque, ¿cómo decirlo? No es porque se esté yendo contra los valores, sino se ha tenido la visión muy estrecha y a la vez, yo creo que al mismo tiempo, sí es verdad que hay una tendencia moderna a liberalizar relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no es cierto? Hay la tendencia para no que haya tantos embarazos, entonces facilítese o repártese y distribúyase preservativos. Está planteando hasta niñas de 12 años, ¿no? Entonces, toda es una tendencia que existe en el mundo que va debilitando la institución del matrimonio, la institución de la familia, la dignidad de las personas, en fin, muchos valores sí se van perdiendo, ¿no? Yo creo que es muy importante, en nuestro país, yo estoy planteando esto ya desde que entré a la política, ¿no? La necesidad de que el Estado recupere su función, su responsabilidad de proteger a la niñez, enseñando, educando en valores, restituir en la currícula escolar, por ejemplo, los cursos de valores, todos se han eliminado, ¿no? Entonces se le da mucha información, se informa a la niñez, pero no se la forma. Se dice, bueno, la formación corresponde al hogar. Eso era antes, pero hoy día, con los problemas económicos, con la necesidad de que papá y mamá trabajen, ¿quién forma a los hijos, no? Pero, congresista, creo que hay un tema mucho más amplio, ¿no? Porque no solamente, o sea, el principal es el Estado, porque es el que va a dictar las normas, inclusive de educación, para los colegios, pero también son los hogares. Es verdad. Porque el hogar es el núcleo donde se va a formar al niño y a la niña. Sí, sí, sí. Y además, creo que hay un libertinaje, y en un mundo tan globalizado, que ahora entramos a Internet y encontramos de todo. Así es. Entonces los niños van creciendo con una formación totalmente diferente a la que tampoco podemos estar ajenos. Uh-huh. Porque en tanto no solucione el Estado un problema de educación y de integración de las familias, Uh-huh. los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, abren los espacios y los niños comienzan a crear con ideas tergiversadas en relación al sexo. Entonces, sí. también se tiene que cuidar eso, en tanto el Estado no haga algo o no tenga mecanismos para poder sacar adelante, también se tienen que dar medidas preventivas, como por ejemplo, inculcar esta educación sexual en los niños y tomar todas las previsiones del caso para que no suceda lo que está viniendo ahora y lo que va a venir en el futuro. Pero ahí, en cuanto a educación sexual, es tan importante y, sin embargo, tiene que ser una educación sexual integral y no lo que es hasta ahora, simplemente cómo no salir embarazada. Exacto, ¿no? Claro, porque además los medios de comunicación, y acá tienen una buena responsabilidad los medios de comunicación, son los que sacan todo. Así es. Por ejemplo, ¿qué sucede en los problemas? ¿Qué cosa hay en los medios de comunicación, en los canales de televisión? Uh-huh. Los días sábados, domingos, que es día familiar, en que las familias están... Todos son programas de televisión en la que se muestra el sexo, Uh-huh. pero para todos los gustos. Uh-huh. Entonces, y los niños, las familias que lo ven todo eso. Así es, así es. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? O sea, desde el Congreso no se trata de hacer un control de prensa, no se trata de que no haya libertad de prensa, sino se trata de inculcar en los medios de comunicación que realmente se transmitan programas que enseñen Uh-huh. a los Uh-huh. niños. Uh-huh. ¿En el Congreso no se ve eso a través de las comisiones? Bueno, tan pronto el Congreso plantea o el Ejecutivo plantea algún tipo de restricción
automáticamente la prensa salta defendiendo su libertad de expresión, ¿no? Que muchas veces resulta libertinaje, pues, ¿no? Yo creo que ahí es complicado, porque hoy día en el mundo moderno se habla tanto de la libertad de expresión, no censura, ¿no? Entonces se complican las cosas, ¿no? Porque si no hay en los que programan y los que dirigen los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, no se autocensuran, y ellos, si no funcionan en base a valores y principios y solamente la parte mercantilista, entonces la cosa siempre va a ir por mal camino, ¿no? ¿Qué es lo que está ganando en realidad, no? Porque Sí. la parte mercantilista no solamente está ganando a través de los medios de comunicación, sino a través de todas las fiestas, inclusive, que se realizan, ¿no? No solamente hablamos de las fiestas costumbristas, sino el Día del Padre, el Día de la Madre, fiestas patrias, Navidad, todo es mercantilismo, ¿no? Entonces, y en los colegios, los aniversarios de los colegios, desde religiosos hasta nacionales, todo es mercantilismo. Entonces, ¿dónde está realmente la educación que se debe dar al niño? Y mucho de eso, ¿dónde están los padres que deben formar estos hogares integrados para que estos niños, que son el futuro del país, realmente crezcan con todos los valores que se deben poner en práctica? ¿Por qué desde el Congreso, sin atentar contra la libertad de prensa, por qué no inculcar esas cosas? Bueno, yo creo que de todas maneras tenemos que insistir para que la educación recupere su dimensión de formación, ¿no? En valores. Yo creo que eso es fundamental. Aunque demore 2 o 3 generaciones para recuperar lo que se ha perdido a lo largo de décadas, ¿no? O de generaciones. Pero si no comenzamos ahora, va a ser porque estamos viviendo una cultura de corrupción. No es que los políticos sean corruptos, no es que los gobernantes sean corruptos, estamos viviendo una cultura de corrupción. O sea, la corrupción se ha metido, ha infectado toda la sociedad, y hablo de corrupción no solamente en el sentido de económico, ¿no? de robo. Estas desviaciones o esta manipulación de lo sexual, por ejemplo, ¿no? Es parte de la corrupción, ¿no? Corrupción moral, ¿no? O sea, hay corrupción moral, corrupción económica, y por eso es tan importante la educación. ¿Qué se ha perdido, pastor, durante años en las familias, en los jefes de los hogares? Ítala, esa pregunta nos va a contestar el pastor luego de retornar de nuestra pausa comercial.